nuestros hermanos, a nuestro hermano Héctor por la presentación y gracias de igual manera a todos y cada uno de ustedes en esta tarde, pero claro, ante todo, gracias a nuestro Dios y nuestro Padre que nos da la oportunidad de estar aquí en este lugar y en la presencia de Él. No sé si les dije el día de ayer, pero mis hermanos y sus hermanos de ustedes en la congregación del Puerto de Brownsville, porque así es como estamos registrados delante del Estado, Iglesia de Cristo, Puerto de Brownsville, les envían, hermanos, bastantes saludos. Gracias. Y si ustedes quieren ir de pesca, bueno, a mí no me gusta la pesca, pero a mi esposa sí le gusta, y pues allá pueden visitarnos y ir, ¿verdad?, de pesca, los que quieran ir de pesca. No sé si vayan de pesca por aquí cerquita. Bueno, ahí está el lago, ¿verdad?, por aquí en Zapata. Bueno, ya se ve muy seco, pero como quiera todavía va gente a pescar. Bueno, hermanos, me he sentido gozoso, yo creo que mi esposa también con ustedes. Gracias les damos, ¿verdad?, por sus atenciones y pues también de igual manera por mostrar ese amor fraternal los unos para con los otros y para con nosotros que venimos de otros lugares y que pues, ni siquiera nos conocen, pero ese es, hermanos, realmente lo que el apóstol Pablo escribió a los hermanos en Tesalónica, allá en el capítulo 4 de la primera carta, el versículo número 9, dice: en cuanto al amor fraternal, es lo que les dijo Pablo, lo que les escribió: ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque han aprendido de Dios. Yo estoy seguro que ustedes también. Amén. Y una de las cosas que Pablo les dice además a ellos es, dice, abunden más en ello. Entonces, si ustedes lo están haciendo, hermanos, aquí en esta congregación y en las congregaciones aquí en Laredo, sigan haciéndolo. Porque eso es precisamente lo que nos va a identificar que realmente somos discípulos del Señor Jesucristo. Porque eso es lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. En esto conocerán todos, todo el mundo va a conocer que ustedes son mis discípulos, en esto, en que os amáis los unos a los otros. Y yo estoy seguro, hermanos, de que ustedes han mostrado ese amor al Señor primeramente y al mostrarlo a todos los hermanos. Y Dios, hermanos, no es injusto para olvidar la obra de amor que ustedes tienen hacia el nombre de Dios, sirviendo a los santos y sirviéndoles a uno. Hermanos, el tema es muy hermoso el que ustedes asignaron para esta serie y me gusta, ¿verdad?, la secuencia en la manera en cómo ustedes lo hicieron. El día de ayer, hermanos, hablábamos precisamente de la promesa del Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, cuando Él dice: vengo otra vez para tomarlos a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces es una promesa, hermanos. El Señor viene, pero no sabemos cuándo Él viene. Así lo dice la Escritura. Ni tampoco, ¿verdad?, va a ser un rapto cuando Él venga, porque lo que Él va a hacer, Él va a venir con los suyos, con aquellos que durmieron en Él. Pero también viene por los suyos, aquellos que estamos o que vayamos a estar vivos en ese momento en que Él venga. Va a ser un día de triunfo, hermanos. Eso es lo que va a ser ese día cuando Él venga. Pero además también, hermanos, van a suceder varias cosas de una manera simultánea cuando Él venga. Por eso, hoy en la mañana hablábamos con los jóvenes. ¿Me reconocerá el Señor? Cuando Él venga, ¿me va a reconocer? Bueno, decíamos, hermanos, la única manera en cómo el Señor nos va a reconocer es cuando nosotros, primero, guardamos su palabra. Porque ciertamente todos nosotros en nuestra obediencia fuimos entregados, les decía a los jóvenes, a un patrón, a un molde de doctrina. Y eso lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Roma, capítulo 6 y en el versículo número 17. El Señor nos va a reconocer también cuando vivimos una vida moralmente centrada en el Señor Jesucristo. Porque necesitamos nosotros asegurarnos de no tomar el molde del mundo. Bueno, el apóstol Pablo lo dice a los hermanos en Roma, en el capítulo número 12 y en el versículo número 2.
no os conforméis, no tomen el molde de esta época. Antes, dice, deben de ustedes experimentar una transformación, una metamorfosis de su mente, para que puedan distinguir lo que es la voluntad de Dios, lo que es agradable, lo que es bueno, lo que es perfecto. Eso lo dijo el apóstol Pablo a los hermanos allí en Roma. Entonces, el Señor me va a reconocer cuando Él venga, cuando yo he hecho todas mis prioridades en orden. En otras palabras, en todas las cosas que yo hago, en primer lugar es Dios. Porque así lo dijo el Señor Jesucristo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas, dice el Señor Jesucristo, van a venir por añadidura. Y claro, hermanos, cuando Él venga, porque dice, vendré otra vez, y también cuando Él venga, va a reconocer al pueblo. De hecho, hermanos, el juicio cuando Él venga ya va a estar establecido. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el mismo Señor Jesucristo, Él lo declara ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 25, cuando Él venga y todas las naciones vamos a estar delante de Él. ¿Y qué es lo que va a hacer Él? Ya en ese momento Él va a hacer el juicio, porque esto es lo que va a hacer Él. Nos va a separar. A unos los va a poner a la izquierda y a otros va a poner a su derecha, así como el pastor hace con los cabritos y las ovejas. Y a los de su derecha les va a decir, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Se fijan cómo ya va a estar el juicio? Es entonces cuando muchos, aquellos de la izquierda, le van a decir, Señor, yo me reunía todos los primeros días de semana. Señor, yo me reunía cada vez que había un evento. No te conozco, así les va a decir. Porque allá en el Evangelio dice, muchos me van a decir, pero si yo hice milagros en tu nombre, no te conozco, así les va a decir. Entonces, el Señor ya para cuando Él venga, hermanos, Él ya decidió, tú acá y tú acá. Y a los de la izquierda les van a decir, vámonos, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así va a ser el juicio, hermanos. Y ese es el tema de hoy, en esta noche. El juicio. El juicio, y ¿saben qué? Todos vamos a estar allí presentes. Porque el apóstol Pablo lo dice allí en el capítulo 5, versículo 10 de la segunda carta a los Corintios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras vivíamos en este mundo, mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hermanos, déjenme decirles que es horrible estar delante de un tribunal, delante de un juez. Eso yo lo experimenté hace como un poquito más de 10 años, yo y toda la congregación. Es horrible, hermanos, estar delante de un juez allí, el abogado detrás de uno de nosotros. Y luego te preguntan, te hacen preguntas, y pues es difícil, se siente bien feo, hermanos. Y yo lo experimenté eso. Ahora se imagina usted, delante del tribunal de Cristo, no nos vamos a escapar, hermanos, de ese tribunal. Todos, absolutamente todos, vamos a estar delante de pie, delante de él, porque así están en los tribunales en la actualidad. Yo no sé si algunos de ustedes sean abogados, que ya saben cómo se llevan a cabo los juicios. Bueno, aquí en México, no, en Estados Unidos, aquí en México no sé, pero uno está de pie delante del juez. Y si el juez te pregunta, tú respondes. Yo recuerdo el día, muy clarito ese día, hermanos. El juez hizo una pregunta y yo le respondí. ¿Y saben qué, hermanos? Es difícil hablar a un juez. Lo que yo dije, lo dije de dentro de mi corazón. Y me dijo, ¿sabes qué? No, cállate, no digas más. Así me dijo. Yo creo que dije algo mal. Pero, es horrible. Yo me acuerdo muy bien. Y el abogado enseguida de mí, que lo hizo voluntariamente porque ni nos cobró, dice, no está bien, yo me encargo. Bueno. Bueno, se hizo una decisión en ese momento. Se hizo el juicio. Se dio la sentencia. Y pues nosotros salimos de ese lugar. Es horrible estar delante de un juez, hermanos. Especialmente cuando te dice, ¡cállate! ¡Ya no digas más!
Ven al Señor, hermanos, en aquel día. Señor, yo hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios. No te conozco. Así te va a decir. El pasaje base para esta campaña no será Apocalipsis 27, pero en el versículo 12 también dice parecido a lo mismo. Dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. El Señor va a traer un galardón, pero un galardón tanto para buenos y malos, porque todos vamos a recibir remuneración. Eso es lo que es el galardón, una remuneración, un pago, y lo va a pagar conforme a lo que hayamos hecho mientras estábamos en este cuerpo. Eso es lo que va a suceder. Entonces, hermanos, para dar inicio, uno de los medios por los cuales también nosotros en todas partes recibimos la exhortación es a través de los himnos, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo lo dijo a los hermanos en Colosas, a los hermanos en Éfeso, que somos exhortados también por medio de cantos e himnos espirituales, ¿verdad que sí? Así somos de una manera también motivados, y así también somos enseñados. Y hay un himno, yo pensé que iban a cantar este himno porque había dicho el hermano que alguien iba a cantar un himno antes de la enseñanza, pero bueno, a lo mejor no sé. Y este lo conocen, ¿verdad? El gran día viene. Y este himno nos está dando una enseñanza, hermanos, y nos está exhortando. El gran día, dice, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Y esto es exactamente lo que la Escritura dice, hermanos. Cuando justos y malos, el gran juez apartará, y eso lo dice Mateo capítulo número 25, después del verso 31, apartará a la derecha y a la izquierda. Eso es lo que dice el gran juez apartará. Y por lo tanto dice, esperemos el juicio final. Y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo? Porque la trompeta ya da la final. Porque cuando el Señor venga, así lo dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar, nosotros los que estemos vivos, juntamente con ellos, lo decíamos ayer, vamos a recibir al Señor en el aire. Entonces, hermanos, es hermoso cuando cantamos. Yo también los felicito porque, ¿saben? Ustedes cantan muy bonito, hermanos. Quisiera yo tener directores, ¿verdad? Como el hermano que sabe dirigir y dice, es por 4x4, empezamos en esta y en esta. Yo no sé cómo, bueno, saben ustedes, los que saben música, dónde empezar. Yo no. Quisiera aprender, a ver si me enseñan, hermano. ¿Cuándo, verdad? Ok, este es 4x4, pero empezamos en la 1, la 2, la 3, pues, ¿quién sabe cuál es la 1, la 2? Yo sé que está dividido en 4, ¿verdad? A lo mejor es una de esas. ¿Es una de esas? No sé. Bueno, después me dices. Gracias de todas maneras por la enseñanza, porque aprendemos, hermanos, por medio de los cantos. Hermanos, la tristeza es esta: muchos no estamos listos para ese día. No estamos listos a la manera que los hermanos en Tesalónica. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos tesalonicenses, dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. Así les dice el capítulo número 5 de la primera carta, el versículo número 2. Ellos sabían. ¿Cómo sabían perfectamente? Sabían perfectamente porque mostraron que estaban preparados, estaban alertas. Y eso es lo que necesitamos nosotros hacer, estar alertas, hermanos, porque no sabemos. El Señor Jesucristo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo, el apóstol Pedro dice, no sabemos la hora en que el Señor vendrá. No sabemos el día ni la hora. Es más, ni los ángeles, dijo el Señor Jesucristo, saben. Solo Dios sabe. Y lamentablemente no estamos listos, hermanos. Muchos no estamos listos. ¿Cómo estamos listos? Bueno, hay muchas maneras de cómo vamos a mostrar que estamos listos, ¿verdad? Primero, preparándonos como las vírgenes que además del aceite, además de la lámpara, tenían el aceite, y eso lo vamos a hablar claro el día de mañana. Hay que prepararnos, hermanos. En este día mucha gente va a temblar sus rodillas, hermano. Anda así, pues yo delante del juez así estaba, básicamente temblando mis rodillas, andaba nervioso delante de un juez terrenal. Ahora se imagina delante del juez todopoderoso en el mundo y el universo entero. Esos que van, Señor, les van a andar temblando,
Van a confesarle, pero ya va a ser demasiado tarde. Eso es lo que va a suceder en ese día, hermanos. Porque dice el Señor Jesucristo, bueno, el mismo apóstol Pablo, Romanos 14, ante mí se doblará toda rodilla. Y en ese día, hermanos, esos que nunca, ¿verdad?, hicieron la voluntad del Señor, o que solamente hablaban y nunca hacían, van a andar hincados ahí. Se van a arrodillar delante de Dios, van a pedirle, Señor, Señor. Y eso es lo que Él dice ahí en Mateo capítulo 7. Pero ya el Señor les va a decir, no los conozco. Entonces, hermanos, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué nos enseña la Escritura en relación a este gran día? Bueno, hermanos, primero la Escritura nos enseña esto, que ese día, con una seguridad, ese día viene. Nos enseña la certeza de ese día. Se va a llevar a cabo ese día. Así como en los juicios terrenales, cuando alguien tiene que comparecer delante de un juez, te dan una cita. Y tienes que presentarte en esa cita. Porque si no te presentas en esa cita, hay consecuencias. Bueno, aquí en este día, aunque usted no quiera presentarse, se va a presentar. Porque todos vamos a comparecer delante, hermanos, delante de ese juez supremo que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en un futuro distante, o quizás no muy distante, porque no sabemos, solo Dios sabe, así lo dice la Escritura, se llevará a cabo el día del juicio. Entonces no sabemos si es un futuro distante o si es un futuro cercano. El asunto es de que el día del juicio se vaya a llevar a cabo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, hermanos, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo número 24, versículo 36, y también lo mencionamos el día de ayer. El día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos. Eso es la venida del Señor, eso es el día del juicio. El apóstol Pablo, hermanos, cuando se encontraba allí en un lugar muy hermoso en Atenas, se le llamaba el Areópago, que todavía existe a propósito, hermanos. Y un sueño mío es estar allí en el Areópago. Un día de eso ya le dije a mi esposa, vamos a ir al Areópago para tratar de sentir lo que el apóstol Pablo sintió cuando estaban ahí todos sentados esos hombres filósofos y él les está enseñando acerca del Dios no conocido. Bueno, al final de su exposición ahí a todos estos hombres, el apóstol Pablo les dice, el Señor establecerá un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó por haberle levantado de los muertos. Pero lo que dice en el versículo anterior es esto: Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, porque Él ha establecido ese día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y ustedes saben muy bien, hermanos, cuando el apóstol Pablo predicó en ese lugar, la mayoría se fue. La mayoría no hizo caso a lo que el apóstol Pablo hizo, claro, por varias razones. Solamente se quedó uno de los de allí, Dionisio, y otras mujeres que estaban ahí también. Pero el Señor va, hermanos, a llevar a cabo un juicio. Él ha establecido un día que nadie sabe, solamente Él lo sabe. ¿Y saben por qué? En vez de yo me pongo a pensar, ¿por qué ya pasaron más de 6,000 años? ¿Qué está pasando? Estoy como aquellos de edad que dijo el apóstol Pedro, no retarda su promesa como algunos, a lo mejor yo soy uno de esos, de él impaciente. Bueno, el Señor no retarda su promesa, hermanos, porque Él es paciente. Como lo hizo en otros tiempos, hermanos. Aún a Sodoma y a Gomorra les dio tiempo, hermanos. Cuando Abraham trató de intervenir, pero Señor, ¿qué si hay? 40 justos. Bueno, si hay 40 justos, no voy a venir sobre ellos, no los voy a destruir. Y fue bajando el número, ¿se acuerdan? 40, 30, 20, 10. No había 5 justos. Por eso Dios dice, vámonos en este día. Dios también ya había determinado un día para mí, ¿me recuerdan ustedes? 40 días les había dado a ellos.
Ese era el mensaje de Jonás. Tú ve, predica a Nínive, en 40 días Nínive va a ser destruida. ¿Y qué necesitaban hacer? Arrepentirse, que es lo que dice aquí en Hechos 17:31. ¿Y saben qué? Se arrepintieron. Nínive, hermanos, la capital del imperio de Siria, en ese tiempo no fue destruida. ¿Saben por qué? Porque todos se arrepintieron. Pasaron 150 años, hermanos. Cuando viene Nabucodonosor y vámonos, arrasa con todos, porque otra vez, en 150 años, se descompusieron otra vez. Y ya no hicieron la voluntad de Dios. Entonces, Dios, hermanos, es paciente. Dios quiere que todos nos arrepintamos, todos vengamos al arrepentimiento, eso es lo que Dios quiere. Pero de que el día está establecido, está establecido. Con tanta corrupción que hay en este mundo, hermanos, yo a veces me pongo a pensar, oye, se me hace que el imperio de los, como decía el señor Chávez allá de Venezuela, el imperio de los yanquis va a caer. Pues a lo mejor sí va a caer, hermanos. Pero ¿saben por qué no cae, hermanos? Porque todavía hay gente justa. Hay hermanos de ustedes, míos, allá en Estados Unidos, que son justos y que aman a Dios y que sirven a Dios, y por ellos todavía Dios dice, no, vamos a dejarnos todavía un poco más. Vamos a dejarnos todavía un poco más. Porque, hermanos, el designio de los pensamientos del corazón del hombre, como en Génesis, es de continuo solamente el mal, hermanos. Pero todavía hay algunos justos, y por eso Dios se ha detenido. Pero de que hay un día, solamente Él lo sabe, porque Él sabe cuándo se va a llevar a cabo este juicio. Nosotros no sabemos, los ángeles no saben, solamente Dios. El juicio es seguro, hermanos. Con certeza se va a llevar a cabo ese juicio. El Sagrado Escritor de los Hebreos, capítulo 9, en el versículo 27, un pasaje que quizás a lo mejor ustedes ya conocen también. El Señor ha establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Todos vamos a morir una sola vez. Bueno, hay excepciones, ¿verdad? Como Lázaro y algunos otros que fueron resucitados. Pero está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Se va a llevar a cabo el juicio, hermanos. Eso con certeza se va a llevar a cabo. Es un hecho que el juicio se va a llevar a cabo. Y necesitamos estar preparados, hermanos, para ese día que pronto o quizás en un futuro lejano se va a llevar a cabo. El pasaje que me asignaron para este tema en esta noche, en los Corintios capítulo 5 y versículo 10, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo y cada uno va a recibir según lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. ¿Y se acuerdan ustedes que ese fue precisamente la conclusión de Salomón allá en su libro del Eclesiastés? El fin o el propósito de este discurso son dos cosas. ¿Se acuerdan lo que dijo Salomón? Teme a Dios y guarda sus mandatos, porque eso es el todo del hombre. ¿Y saben por qué dice eso él? Dice, bueno, él mismo lo dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, cualquier obra que usted haya hecho, aún lo que esté escondido, juntamente con toda cosa descubierta, sea buena o sea mala. Entonces, es importante tener un temor reverente hacia Dios. Es importante, hermanos, guardar sus mandamientos, porque eso es el todo de nosotros. Eso es precisamente lo que el mismo apóstol Pedro le dijo también a Cornelio y a su familia. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, según el relato de Lucas. Dios se agrada en todo lugar de todo hombre que le teme, uno, es lo que dijo Salomón, y que hace justicia. Hacer justicia, hermanos, es precisamente guardar los mandamientos de Dios, porque así lo dijo el salmista. Todos tus mandamientos son justicia. Salmo 119, versículo 172. Entonces, eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Porque el juicio se va a llevar a cabo. Todos vamos a estar de pie delante del trono de Dios.
Y durante ese momento Dios, el Señor, va a decir, tú vente para acá y tú vente para acá. Y Él va a hacer la decisión. Él va a hacer, hermanos, el juicio en ese momento, y tú vas a ir para allá y tú vas a ir para acá. Y Él nos dice por qué. ¿Por qué te vas a ir para acá y por qué te vas a ir para allá? Él lo dice muy claramente ahí, hermanos, en ese pasaje de Mateo 25 al final. Porque hicimos las obras que Él quería que hiciéramos. Por eso. Y si ustedes ya están haciendo esas obras, sigan haciéndolas, hermanos. Porque el Señor, al final, cuando Él haga su juicio, esa va a ser la razón si vamos a estar a la izquierda o si vamos a estar a la derecha. Pero el juicio, hermanos, con certeza se va a llevar a cabo. Aunque quizás, hermanos, reconozcamos la idea del juicio, por alguna razón tendemos muchos a ignorar, y lo ignoramos en ocasiones, la certeza de ese juicio. Pero el juicio, hermanos, se va a llevar a cabo. Entonces, ¿qué conocemos acerca del juicio según las Sagradas Escrituras? Bueno, primeramente la certeza de ese día. Segundo, hermanos, todos seremos juzgados, todos, absolutamente. Y eso es algo que ya lo hemos aclarado precisamente por medio de este primer punto. Todos vamos a estar allí, hermanos. Es una cita que todos cumpliremos. Una de las cosas, hermanos, que hace precisamente toda esta gente que está inmigrando para los Estados Unidos, bueno, la mayoría de ellos, van, los procesan y les dan una carta. Necesitamos que te comparezcas delante del juez tal día. Y les dan esa carta, y con esa carta ya se van hasta donde quieran, hermanos, en Estados Unidos. Qué padre, ¿verdad? Pero ¿saben lo que hacen los mexicanos? Vámonos, tú te regresas, chavo. A los de Centroamérica, ¿no? A eso sí, ahí está la carta, nomás que te vienes tal fecha. Le dan una cita, hermanos. ¿Y qué creen? Como dice un hermano por aquí. Pues la mayoría no la cumple. No la cumple. Hay unos que sí, pero hay otros que no. Y van delante de un juez de migración para presentarse y presentar su caso, por qué, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, eso es en los juicios, con los jueces terrenales, cuando le dan la cita, la comparecencia. Bueno, cuando el Señor venga, usted no va a decir, no, pues yo me voy a quedar acá, no se va a quedar en ninguna parte, va a salir de donde esté y ahí va a estar delante del tribunal de Cristo. Todos, hermanos, vamos a cumplir esa cita. Y como les decía hace un momento, la pregunta es, ¿estamos listos? Y eso es lo que dice el himno. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás preparado para el juicio de Dios? Porque todos vamos a ser juzgados. Nadie va a tener un pase. Ustedes saben muy bien cómo hay eventos, ¿verdad? En lo secular, quizás, no sé, un juego de fútbol o de béisbol o algún, no sé, algún otro evento. Hay gente que entra como jefe, ¿verdad? Porque tienen pase. No, en este día no va a haber pase, no va a haber gente, no, pues que te vas a colar, no, véngase, ahí vas a estar. Ahí vas a estar delante del tribunal de Dios. Porque es lo que dice Apocalipsis, todos los muertos, grandes y pequeños, van a estar de pie delante del trono de Dios. Todos, grandes y pequeños. Si tú eres el grande, vas a estar allí. Si tú eres el pequeño, no está hablando de tamaños, porque yo soy pequeño, ¿verdad? No está hablando de grandotes y chiquitos en relación a la estatura, hermano. Sino está hablando de gente que es importante y gente que no lo es. Todos vamos a estar ahí no va a haber pase. Influencias tampoco, no va a haber nada de eso, hermanos. Los grandes también van a estar delante de Dios. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en el libro de Nehemías, en el capítulo 3, hermanos, cuando después de que Nehemías los motiva, hermanos, para trabajar, pues todos se ponen a trabajar, la familia de este, la familia de este, la familia de este, la familia de este. Claro, siempre hay alguien que no trabaja, ustedes saben bien, aquí y en todos lados. Dice, pero los tecoitas de los grandes
Nehemías capítulo 3, versículo número 5, ni siquiera levantaron un dedo. Los tecoitas de los grandes, porque también había tecoitas pequeños, y no estamos hablando de tecoitas chaparros, sino más bien los humildes. Los jefes, nadie hizo nada. Pero el enfoque de Nehemías no eran ellos. El enfoque de Nehemías era todo el pueblo trabajó como un solo hombre. Claro, con la excepción de esos, pero bueno, no les importaba a esos. Bueno, hermanos, delante de ese juicio, grandes y pequeños van a estar delante de Dios. Todos seremos juzgados. Lo acabamos de mencionar, ahí mismo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Todos, leyendo esa palabra, todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Esa sería otra pregunta. Bueno, pues seremos juzgados según nuestras obras. Lo acabamos de mencionar allí en Apocalipsis capítulo 20 y en el versículo número 12. Todos, bueno, allí dice, ¿verdad? Bien los muertos grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y se van a abrir libros. Se van a abrir libros. Este va a ser uno de ellos. Se va a abrir el libro de la vida. Y quizás a lo mejor haya otros libros, libros de las obras, no sé. Pero ahí está hablando en plural. Y estos son libros, ¿verdad? Se van a abrir. Y todos, dice allí en ese pasaje, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros. Así dice, hermanos, en ese pasaje. Y claro, según sus obras. Por eso es importante, hermanos, las obras que nosotros hacemos. Y esas obras, les dije hace un momento, el mismo Señor lo dice, hermanos. Allí mismo, si usted se fija ahí, no lo tengo en la pantalla, pero en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 25, note las palabras que el Señor Jesucristo les dice a aquellos que estaban a su derecha, y cuando le dice, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso a ellos? Bueno, versículo número 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Por esas son las obras. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Santiago, el hermano de nuestro Jesucristo, escribió acerca de la fe y las obras. La fe sin obras es muerta. Y luego él da un ejemplo. Pero cuando un hermano o una hermana está desnudos y tú le dices, voy a orar por ti, hermano, pero no haces nada, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Verdad que ustedes han escuchado, hermano, hay una hermana acá que necesita ayuda, vamos a orar por ella? No, vamos a ver qué podemos hacer por ella. Esa es la obra, hermanos. Si uno puede hacer algo, háganlo. Amén. Si se le presenta delante de usted una necesidad, estamos hablando de necesidad, y puede, háganlo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Tuve hambre y me diste de comer, enfermo y me visitaste. Visitar no quiere decir nomás ir a estar ahí, hermanos. Es ir y hacer algo por aquel lugar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Por eso, a esos que estaban a la derecha, bueno, a la derecha de ustedes, la derecha mía está acá. Vengan, porque hicieron ustedes eso. Y luego el Señor, ellos van, pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo hicimos esto, aquello? Bueno, fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Bueno, en el versículo número 40 dice, respondiendo me dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso, esos de la derecha, hermanos, van a recibir ese reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Y a los de la izquierda van a ir allá al lugar preparado para los ángeles. Pero los ángeles malos, para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque no hicieron esto. Ahí lo dice también enseguida, si usted se fija después del versículo número 41, a
a estos que estaban a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Bueno, porque no hicieron lo que mencionó ahí arriba. Tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero, no me recogiste. Estuve desnudo, no me cubristeis. Enfermo en la cárcel, no me visitaste, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los hermanos que dicen: vamos a orar por aquel, por aquel, por aquel. No, no. Cáigase, como decimos comúnmente, cuando puedes. Cuando tienes la oportunidad, se te presenta y puedes, hazlo, actúa. El mismo apóstol Juan lo dijo: no amemos de palabra ni de lengua, porque todos tienen lengua y hablan con la lengua y dicen esto y dicen lo otro. No, no, no. En verdad y de hecho. De hecho y en verdad, así dijo el apóstol Juan. Y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Santiago. Si se te presenta, ¿verdad?, una necesidad, no le digas: ve, caliéntate, etcétera, etcétera, vamos a hacer oración, porque no, no, no. Si no haces nada, dice Santiago, ¿qué hacéis de más? La fe sin obras es muerta en sí misma. Entonces vamos a ser juzgados, hermanos, según nuestras obras. Las obras que acompañan la fe. Porque nuestra fe, hermanos, debe de ser una fe que obra. Ese es el ejemplo que nos dejaron los hermanos en Tesalónica también, hermanos. Cuando el apóstol Pablo oraba a Dios: Padre, te doy gracias por mis hermanos tesalonicenses, por la obra de amor, por el trabajo de su fe, por su firmeza, su constancia en la esperanza. Por eso Pablo, hermanos, le daba gracias a Dios por ello. Imagínenos que nosotros también estuviéramos haciendo lo mismo. Bueno, hay que orar a Dios: gracias, Señor, porque mis hermanos aquí en la alianza tienen fe y obran en esa fe, trabajan en su amor. Amén. Y eso, hermanos, es hermoso delante de Dios. Y Dios no se olvida de nada de ello, hermanos. Así lo dijo, fíjense, el escritor de los Hebreos, si se fijan en el capítulo número 6, Hebreos capítulo número 6, y allí en el versículo número 10, noten las palabras que escribe el Sagrado Escritor: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, o sea, hacia el nombre de Dios. Fíjense lo que dice además también aquí: habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Entonces, ¿cómo se muestra esa obra de fe y de amor hacia el nombre de Dios? Ahí dice: sirviendo a los santos y sirviéndoles a uno. Hermanos, el Señor Jesucristo vino para servir. Nosotros, necesitamos también servir, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando Él venga, vamos a ser juzgados por las obras que nosotros hicimos. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. El pasaje que ya mencioné hace un momento, y lo hemos mencionado varias veces. El Señor, ¿verdad?, va a pagar a cada uno según lo que hayamos hecho. El apóstol Pedro, hermanos, también ahí en la primera carta, capítulo número 1, versículo número 17, y fíjense, es interesante lo que dice el apóstol Pedro, porque dice: es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Cómo es? Va a comenzar por nosotros, va a comenzar por nosotros. Y si primero comienza por nosotros, y lo hace esta pregunta: ¿cuál creen ustedes que será el fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál va a ser el fin? Si nosotros, que hemos obedecido el Evangelio, ¿verdad?, cuando estemos ahí delante de Él, las rodillas van a estar así, ¿verdad?, una con otra, ¿no? Pero el Señor en ese momento ya va a hacer su decisión. Si te manda para la derecha, ya lo hiciste. Pero si te manda para la izquierda, va a ser muy triste. Va a ser muy triste, hermanos. Entonces el juicio de Dios es una certeza, pero también, hermanos, todos seremos juzgados. Y por último, hermanos, el tercer punto: ¿quién será el juez? Te la puse todo en un trancazo. Bueno, hay tres cosas que se mencionan en la Escritura.
Primeramente, hermanos, Juan capítulo número 12, y ahí en el versículo número 48 del Señor Jesucristo dice: el que me rechaza. Por eso es importante, hermanos, la palabra de Dios. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo les he hablado, ella les juzgará en el día justo. Ya lo veíamos allá en el Apocalipsis, cuando todos los libros serán abiertos. La palabra de Dios, hermanos, se va a ser usada para que nosotros seamos juzgados. El mismo Dios es juez también. Cuando el escritor del Señor dice: y nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad de Jerusalén, la celestial, a la compañía de millares de ángeles, dice: al Dios juez justo, a Él nos hemos acercado. Y claro, el mismo Señor Jesucristo. Porque cuando se lleva a cabo el juicio de las naciones, ahí en Mateo capítulo 25 y versículo 31, dice que ahí Él se va a sentar en su trono. Y se va a sentar en su trono es porque Él es el juez delante del cual todos vamos a comparecer. En un tribunal terrenal, hermanos, el juez está sentado y usted es el que está parado. Especialmente cuando se va a llevar a cabo la sentencia, usted se para. O también si va a comparecer a decir algo, se para. Él está sentado. Así es. O ella, ¿verdad? Si es jueza. En este momento, cuando el Señor venga, hermanos, Él va a estar sentado en su trono, en el tribunal, y todos vamos a comparecer delante de Él. Si usted se fija, hermanos, ahí en Romanos capítulo 2, versículo 16, ahí esas tres declaraciones, o sea, la palabra, Dios, Jesús, se armonizan ahí en Romanos 2:16. Ahí dice: 15, el día en que Dios juzgará por Jesucristo, ahí está Jesús, los secretos de los hombres, y luego dice Pablo, conforme a mi evangelio. Las tres cosas, hermanos. Entonces va a haber un juicio. Va a haber un juicio con certeza. Todos vamos a comparecer delante de Él. Dios, Jesucristo, por medio de su palabra, vamos a ser juzgados. Y según lo que hayamos hecho, hermanos, mientras vivimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, es entonces cuando Dios va a dictar su sentencia. Y si tiene algunas cositas escondidas, porque nos podemos esconder de los hermanos, va a salir. Va a salir. Cuando dice los libros fueron abiertos, vamos a abrir este libro. Aquí dice que tú andabas aquí, ¿verdad? Y nos vamos a sorprender. Señor, hazte cuenta que este Señor, cuando dice Jesús allá, muchos dirán: Señor, Señor. Lo leímos así muy rápido, pero no, básicamente es: Señor, Señor, yo hice esto, Señor. No te conozco. No te conozco. Eso es lo que el Señor va a decirnos. Entonces, ya para concluir, no, todavía falta un punto más, discúlpenme, son 4. Siempre hago 3, pero ahora pasó 1, pero voy muy rápido. Es definitivo, porque esto es corto, miren. Nuestros tribunales permiten el proceso de apelación ante un tribunal superior. Y eso es cierto, ¿no? Vamos a suponer que el juez hace una sentencia. Bueno, usted tiene el derecho de apelar esa sentencia y a un tribunal más arriba. Es como en Estados Unidos, ¿verdad? No, yo creo que aquí también en México también. Pero es que yo toda mi vida la he vivido casi en Estados Unidos, bueno, desde los 16, 17 años. Allá hay un tribunal a nivel, ¿verdad?, ciudad. Hay un tribunal a nivel condado, usted sabe que hay condados. Y hay un tribunal a nivel estatal. Y hay otro tribunal que involucra varios estados, el Tribunal de Apelaciones. Y el otro es la máxima, el Tribunal de Justicia Federal. Allá la Suprema Corte, ahí donde hay 8 monos, y bueno, 8 personas, ¿verdad? 8 o 9. No, sí, siempre es un número enorme para la decisión. Son 9. Ellos deciden. Y lo que dicen ellos, todo lo demás, olvídate. Entonces hay apelaciones.
Bueno, hermanos, déjenme decirle que en el juicio de Dios no existe un sistema de apelación ante Dios. No es necesario, porque no hay un tribunal superior. ¿O acaso hay un tribunal superior al tribunal de Dios? No hay, hermanos, no hay un tribunal superior. Sus sentencias son definitivas. Y eso, de verdad, es lo que dice en Mateo 7, que es precisamente lo que leíamos hoy en la mañana a los jóvenes. Muchos en aquel día me dirán: Señor, yo hice esto, Señor, hice esto. Entonces yo les diré: no los conozco, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el ángel, a los ángeles, al diablo y sus ángeles. Y ahora sí la conclusión, hermanos. Nadie puede permanecer bajo el escrutinio, hermanos, del juicio de Dios. Porque ciertamente, hermanos, si realmente se hiciera un juicio justo en la perspectiva humana, así lo dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hermanos. Pero ¿saben por qué hay oportunidad? Por la gracia. Por la gracia de Dios. Porque alguien ya pagó mi sentencia, lo que yo debería haber pagado, ya alguien lo pagó. Esa es la gracia, hermanos. La gracia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es un hecho, hermanos. Lo que a nosotros corresponde es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. ¿Saben cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera sido por nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces todos, absolutamente todos, hermanos, la humanidad, iríamos al infierno, iríamos al fuego eterno. Por eso el apóstol Juan dice: el Señor Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. La gracia de Dios, hermanos, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, es lo que nos da la oportunidad de formar parte de ese reino que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para aquellos que dieron a su obediencia, pero que también actuaron conforme a las obras que están escritas allí, que el Señor Jesucristo menciona en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 25. Nuestra fe, hermanos, debe de ser una fe que obra, no una fe muerta. Porque todos podemos decir: ¿tienes fe en Dios? Sí, sí tengo fe. Pero, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Así decía Santiago. Muéstralas y te creo. Pero no, hermanos. La fe se manifiesta por medio de acciones, por medio de trabajo, por medio de obras. Y el juicio, hermanos, es definitivo. Tengamos eso en mente. El juicio con certeza se va a llevar a cabo. En el juicio todos, absolutamente todos vamos a estar delante de Él. No importa si eres el jefe o si eres el que trabaja acá abajo. No importa, todos, grandes y pequeños, vamos a estar de pie delante de Dios. Así es de que si tú no has obedecido el Evangelio, piensa estas palabras: el juicio se aproxima. No sabemos cuándo, pero el juicio se aproxima. Necesitamos venir a Dios. Necesitamos someternos a Dios. Necesitamos obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Pues se envía, hermanos, para donar himno número 114, el gran día viene. Cantemos. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartará, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal.
día del juicio final.